En esta clase vamos a circunscribirnos a aquellos aspectos que implican tener que explicar. Pero si hablamos de clasificación, la ley no hay ningún problema. Pero aquellos que es necesario entender ciertos procesos, yo me voy a detener un poco. Ahora, bien, estos aspectos vinculados con importancia, ¿está bien? O alguien que sea que hable de la importancia, no importa. Alimento con líquidos. Lo único que podríamos decir aquí es que en nuestra dieta, cuando uno ingiere grasa, lípidos en nuestra dieta, la mayor parte de ellos es triglicéridos. Más del 90% de triglicéridos. Colesterol, nosotros ingerimos solamente, dependiendo de la comida, 300, 400, 500 miligramos de colesterol. Y aquí, en el Perú, en nuestra dieta, debe ser entre 100 y 300 miligramos de colesterol. Triglicéridos es la parte más abundante de nuestra dieta. De manera tal de que, teniendo en consideración estos aspectos, podemos en cierto modo circunscribir los procesos de digestión y absorción, limitándonos a relatar lo que acontece con los triglicéridos. Adelante. Aló. Hola, ¿qué tal? Solamente para que tengan una idea, de colesterol, cera. La cera no tiene grupo carboxilo, es un compuesto completamente hidrofóbico. Ojo con lo que digo, completamente hidrofóbico. ¿Está bien? Por ese motivo que no se absorbe. Porque si la cera tuviese grupos hidrofílicos, se absorberían, debido a que se incorporarían a la micela simple y formarían la micela mixta. Pero como no tiene grupos hidrofílicos, se elimina conforme se ingiere. Si ingiere 10 gramos de cera, la elimina los 10 gramos de cera. Inclusive, en el mercado existen ciertos medicamentos para aquellas personas que tienen estreñimiento, que es una emulsión de ceras. Una emulsión. Y eso va a permitirle, digamos, una evacuación sin más acuosa. Este ácido graso, por ejemplo, tiene grupos hidrofílicos. La ceramida también. Estos estrógenos también, miren, estos grupos hidroxílicos son hidrofílicos. El triglicérido no tiene grupo hidrofílico. Entonces no puede absorberse bajo la forma de triglicérido. Tiene que hidrolizarse. Estos fosfolípidos, miren, esta es la parte hidrofílica. Aquí está el fosfato. Esos compuestos inclusive no necesitan ni siquiera incorporarse a la micela, no necesitan hidrolizarse. ¿Para qué? Si ya tiene sus grupos hidrofílicos.
Generalmente una sustancia se hidroliza con el propósito de facilitar su absorción. ¿De acuerdo? Por eso si hay una pregunta que dijese, ¿por qué se hidrolizan los lípidos? La razón principal es porque al hidrolizarse se van a generar compuestos hidrofílicos o van a aparecer grupos hidrofílicos en su molécula. Entonces cuando hablamos de un triglicérido no tiene grupos hidrofílicos. ¿Se va a absorber? No se va a absorber. ¿El colesterol esterificado tiene grupos hidrofílicos? No. Pero en el momento que se esterifica el colesterol, acá tenemos colesterol, miren, acá. Este grupo hidroxilo en el colesterol esterificado está unido a un ácido graso de alto peso molecular. Y ese colesterol esterificado no se absorbe. Entonces, para que se absorba, ¿qué es necesario? Hidrolizarlo. Con el propósito de mostrar de que los compuestos que van a originarse tengan grupos hidrofílicos. Grupo hidrofílico es un grupo que interacciona fácilmente con el agua. ¿Está entendido? Ese es el concepto del proceso. Por eso si ingieren ustedes vaselina líquida, la eliminan como tal. En una tesis que se hizo en Suecia hace muchos años, el tesista mostró que había una lipasa gástrica. A ese momento no se sabía que existía una lipasa gástrica. Y una tesis doctoral de este joven permitió mostrar, ojo, que había una lipasa a nivel gástrico. Y esa lipasa ejercía una limitada acción hidrolítica, pero existía ese tipo de acción. E inclusive mostró en su tesis que los ácidos grasos que se liberaban ejercían tales o cuales efectos sobre hormonas como la colecistocinina, por ejemplo. Porque antiguamente, decimos antes, se decía que en la cavidad gástrica no había ningún proceso hidrolítico. Las grasas pasaban directamente de la cavidad gástrica a la intestinal, sin problema alguno. ¿Está bien? Las proteínas también estimulan, son cosas que ustedes las pueden leer sin problema alguno. Los efectos de la secretina, colecistocinina y bicarbonato no necesitan mayor explicación. Lo que sí quiero explicar un poquito es relacionados a las sales biliares. Miren acá, el colesterol se utiliza para sintetizar sales biliares. ¿Cuál de ellos? Miren, cólico. Y ese ácido biliar, ácido, porque mire, tiene un grupo carboxilo acá, pero ese ácido biliar no tiene acción tensioactiva. No tiene capacidad para emulsificar o emulsionar. No tiene capacidad para formar micelas. Acá sí me voy a detener un poco. Entonces, para que este ácido cólico tenga función emulsificadora, se liga a la glicina para formar un glicocolato, no ácido glicocólico, sino glicocolato. Y acá está la parte hidrofílica que proporciona a toda esta molécula capacidad para qué? Emulsionar. ¿De acuerdo? Y este ácido cólico, cuando se liga a la taurina, forma el taurocolato. Más aún, miren, existen algunas bacterias en el ser humano y eso depende de
Eso depende pues de cada persona. Que tenga un determinado microorganismo. Ojo, ¿qué hacen estos microorganismos? Tienen enzimas que van a hidrolizar, ojo, la taurina. Enzimas bacterianas que van a hidrolizar la glicina, ese enlace. ¿Y qué ocurre? Si en plena digestión estas bacterias hidrolizan esos enlaces, ¿qué pasaría? Así es, un proceso de mal digestión, mal absorción, por acción bacteriana. ¿Qué hace la bacteria? Hidroliza sus enlaces. Y esa sal biliar, que se denomina acá conjugada, acá está conjugada, la desconjuga, y al desconjugarse ya no emulsifica, ya no forma micelas. Entonces se trastoca el proceso de digestión y naturalmente el de absorción. ¿Está entendido? Bien. De esto sí quería enfatizar un poco. Acá, ojo, acá está el ácido cólico, desoxicólico, taurocólico, glucocólico. Perdón, es glicocólico, no es glucocólico, porque no es glucosa, sino es glicina, entonces es glicocólico. A veces hay que tener mucho cuidado cuando uno sabe que está. Es bastante frecuente encontrar fallas, encontrar errores en estos benditos gráficos. Formación de ácidos biliares. Acá está colesterol. Y a partir del colesterol se sintetiza el ácido cólico, que son las sales biliares primarias y el ácido peno-desoxicólico. Si el cólico se une a glicina, glicocólico. Si el peno-desoxicólico se une a glicina, glicogeno-desoxicólico. Si es con taurina, taurocólico y así sucesivamente. Ahora, como consecuencia de acción bacteriana, ojo, se forman las sales biliares secundarias por acción bacteriana. No estamos hablando de desconjugación. No estamos hablando de desconjugación. Y miren ustedes, ¿cuál es el pKa de estas sales biliares conjugadas? pKa 1.7 y pKa 1.5. ¿Qué significa? Que a pH del tracto intestinal, esas sales biliares conjugadas van a encontrarse ionizadas. ¿Está entendido? Porque las sales biliares no conjugadas tienen un pH cercano a 7. Y si tienen un pH cercano a 7, entonces gran porcentaje de las sales biliares no están ionizadas. Y al no encontrarse ionizadas, no pueden emulsionar y no pueden formar micela. Por eso el proceso de conjugación es un proceso vital. ¿Qué hace la conjugación? El pK que estaba en alrededor de 6,7 lo baja a 1.5, 1.7. Y al bajar el pK al bajar el pK a ese valor de 1.6, 1.7, torna la sal biliar en un elemento muy tensioactivo, es decir, con grandes capacidades para emulsionar y, sobre todo, formar micela. Funciona la sal biliar, ya tienen ustedes allí, emulsión. En la bilis, ¿qué encontramos? En la bilis encontramos sales biliares que se encuentran dispuestas de manera caótica, por eso tienen un gráfico así, sin formar ninguna
Micela. sin formar ninguna Micela. estructura supramolecular. ¿Qué sucede con las micelas, con las sales biliares conjugadas en la bilis? No en el intestino, en la bilis. Cuando se llega a cierta concentración, y eso no solamente es en medicina, eso es en química. Cuando un compuesto de esta naturaleza llega a cierta concentración, automáticamente, sin mediar ninguna enzima, ningún otro compuesto, nada, automáticamente se estructuran, formando micelas. ¿Qué son las micelas? Son partículas microscópicas. Que tienen un diámetro extremadamente pequeño, 5 a 7 micrómetros. Entonces, en la bilis, ¿qué existe? En la bilis existe sales biliares formando micelas y sales biliares que no están formando las micelas, pero están en equilibrio con ellas. Cuando una sal biliar acá, una molécula, entra aquí, sale una de acá. Es como un equipo de básquetbol. ¿Cuántos juegan en el básquet? ¿Cuántos integran el equipo de básquet? 5. En mi tiempo eran 6, o no, 5. ¿Cuántos hay en la banca? Cualquier número de 10. Ya, 10 en la banca, 5 jugando. ¿Está correcto? Bien. Si el entrenador saca uno del equipo que está jugando, ¿qué sucede? Viene uno de la banca y lo reemplaza. ¿Estamos bien? Es decir, están en equilibrio. Igualito ocurre con las sales biliares. Aquí están formando micelas y acá están sales biliares que no se encuentran estructuradas. Entonces sale uno entre el otro. Sale uno y entre el otro. De manera tal que la bilis, este es un sistema en equilibrio. En la bilis existen sistemas en equilibrio aquí. Entonces cuando la bilis se vierte al tracto digestivo, lo que se está vertiendo, ¿qué cosa es? Un sistema en equilibrio. Ahora, ¿qué sucede si es que existe una litiasis biliar en el colédoco? Habrá un momento en el que ya no va a existir una adecuada concentración de sales biliares. Y llega una situación tal en que la concentración de sal biliar es tan baja y ya no forma micelas. ¿Qué va a ocurrir allí? Un trastorno en la digestión de los líquidos. Y eso ocurre cuando hay un cálculo biliar. Y eso ocurre cuando hay un cáncer de cabeza de páncreas, que va a obstruir el colédoco. De manera tal de que lo que ocurre, lo que va a suceder, es que no se van a formar las micelas. O se forman en muy pequeña cantidad. Y eso también ocurre cuando, por alguna circunstancia X o Y o Z, se pierde mucha sal biliar. Ya no se puede sustituir. Eso no es muy frecuente. Las sales biliares se sustituyen a partir de colesterol. Entonces, cuando el paciente tiene un problema de aterosclerosis, un problema en el cual hay deficiencia de receptores de ApoB. Los receptores de ApoB se unen a las LDL. En consecuencia, se elevan los niveles de colesterol. Entonces lo que hace el médico es prescribirle resinas como colisteramina. Esa es una resina que lo que hace es unirse a la sal biliar, y al ligarse a la sal biliar lo elimina por las
heces. ¿De acuerdo? Y al eliminarla por las heces, ¿qué sucede? Que la bilis que normalmente, perdón, la bilis no, las sales biliares que normalmente se reabsorben por el ileum. Esa reabsorción ya no va a ser tan eficiente y van a haber pocas sales biliares que se van a reabsorber, porque el resto ¿qué caso se perdió por las heces. ¿Qué hace el hígado? El hígado lo que hace es sustituir la sal biliar que se perdió por las heces. ¿A partir de qué? Colesterol. Pero el hígado no tiene suficiente colesterol. ¿Qué hace? Sintetiza receptores de ApoB. ¿Para qué? Para captar, ¿qué cosa? LDL. ¿Y qué compuesto es el que está más abundante en la LDL? El colesterol. Y de esa manera bajamos el colesterol plasmático. ¿Está bien? ¿Está todo claro? Si hay una pregunta, pregúntenlo más. Si yo no la sé, la próxima vez que nos encontramos le traigo la respuesta. ¿Acaso uno sabe todo? Cualquier ciencia en la actualidad es extremadamente amplia. El otro día estaba leyendo sobre autofagia. Disculpen. Era imposible poder leer media página del artículo y retenerlo. Porque es que era un poco más profundo. Había tal cantidad de nuevos componentes en el proceso que hacían imposible poder aprender algo más de lo que uno sabe al respecto. Entonces uno dice, ahí nomás, pues, ¿para qué voy a perder mi tiempo ahí? No voy más, pues, pase y punto, paso a otro artículo que pueda retener, pueda aprender y pueda poder exponerlo sin problema. Bueno, si esto está sabido, entonces ahora, esta es una gota de grasa y tiene aceite y la parte de afuera es agua. Entonces decimos que es una emulsión de tipo aceite en agua. Y acá tenemos una micela. Miren ustedes que la micela está altamente estructurada. El núcleo de la micela, ahora la micela es mucho más pequeña que una gota de grasa. Una gota de grasa es millones de veces más grande que una micela. Acá, en el interior de la micela, es hidrofóbico. En la superficie, hidrofílica. Eso permite que la micela pueda atravesar la capa de agua inmóvil. Aquí está, sales biliares, concentración micelar crítica de más o menos 2 milimolar. Si la concentración de sal biliar es 2 milimolar, entonces se forma la micela. Es menos de 2 milimolar, no se forma micela. ¿Por qué motivo? Cuando hablaba de cáncer de cabeza y páncreas, la concentración de la sal biliar disminuye a tal grado de que ya es imposible formar la micela simple. ¿De acuerdo? Acá está la emulsión y acá está la micela. Comparen ustedes. La diferencia es considerablemente enorme. Ahora, en el proceso de digestión, ¿qué ocurre? Miren, acá tenemos un triglicérido. Esto que está en marrón es glicerol. Aquí arriba un ácido graso, acá otro y acá otro. 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido. La lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima que resiste secretada y se encuentra en el jugo pancreático. Muy bien. Esa lipasa pancreática solamente puede hidrolizar enlace éster en carbono 1 o alfa y en carbono 3, o sea, alfa prima. Al empezar la hidrólisis, libera un ácido graso
Luego queda un diglicérido. En otra hidrólisis, hidroliza el alfa prima, o sea, el 3, y queda ¿qué cosa? Beta monoacilglicerol. El 70% de los triglicéridos de la dieta se absorbe bajo la forma de beta monoacilglicerol. Un 25% más o menos, el resto, un 5% como alfa monoacilglicerol. Un 5% porque hay una isomerasa que transfiere el ácido graso del lado del carbono beta hacia el alfa. Y este también es hidrolizada por la lipasa pancreática y puede hidrolizar alfa. Pero 5% de este alfa monoacilglicerol se absorbe, se incorpora a la micela simple. Y el resto, es decir, alrededor de un 25%, no para que lo memoricen por si acaso, sino para que tengan una idea de cómo es el proceso. La lipasa pancreática está en capacidad de poder hidrolizarlo y liberar glicerol. O sea, la cantidad de glicerol que se absorbe es alrededor de un 25%. Aquí está, en el estómago hay una ligera hidrólisis de los triglicéridos. Y esos ácidos grasos de cadena corta no necesitan incorporarse a la micela, pueden absorberse sin ningún problema. Ahora, esos ácidos grasos de cadena corta por la porta va ligado, ¿de acuerdo? Lo que sí requiere incorporarse a la micela simple son los ácidos grasos de cadena larga. ¿Dónde están los ácidos grasos de cadena corta? La leche, en el queso, en la mantequilla. Todos productos lácteos. Ahí existen ácidos grasos de cadena corta. No están libres, sino formando parte del triglicérido. Bien, entonces estos... ¿Dónde estamos? Estos ácidos, esta lipasa pancreática hidroliza aquí, miren, en la emulsión, hidroliza los triglicéridos. ¿Qué libera? Ácidos grasos no esterificados, alfa monoacilglicerol, beta monoacilglicerol, y esos compuestos se incorporan a la micela simple y forman la micela mixta. La micela simple tiene un diámetro de 5 a 7 micrómetros. En cambio, la micela mixta tiene un diámetro mayor, naturalmente, de 10 micrómetros aproximadamente. Para que tengan una idea, ¿no? Nunca voy a preguntar cuánto mide la micela. No es importante saber específicamente cuánto mide, ¿no? El colesterol es esterificado, ya dijimos, ¿para qué? Para que muestren grupos funcionales hidrofílicos y puedan incorporarse a la micela. Miren, para que un compuesto se incorpore a la micela, tiene que tener las siguientes características. Uno, una porción hidrofílica en su molécula y una porción hidrofóbica. Entonces, a esta micela pueden incorporarse, ¿qué cosa? Ácidos grasos, porque tienen una porción hidrofílica y una hidrofóbica. ¿Pueden incorporarse a los triglicéridos? No, porque todo es hidrofóbico. ¿Puede incorporarse el colesterol esterificado? No, porque todo es hidrofóbico. El colesterol esterificado tiene que hidrolizarse. ¿Para qué? Los productos de esa hidrólisis que tienen características hidrofílicas y hidrofóbicas se incorporen a la micela simple y formen la micela mixta. ¿De acuerdo? Los fosfolípidos o los glucolípidos pueden o no ingresar, no hay ningún problema. Ellos se pueden absorber sin ingresar a la micela. No hay ningún problema. ¿Pueden hidrolizarse? Claro, existe una fosfolipasa 2 a nivel intestinal que hidroliza parcialmente a los fosfolípidos. Y de esa manera puede ingresar a la micela. No hay ningún problema. O absorberse sin ingresar a la micela. Entonces,
Acá está el colesterol, ya se formó la micela. Hay transportadores para ácidos grasos y lo realiza la proteína FATP4, mientras que el colesterol lo hace la proteína ABCG58. ¿De acuerdo? Entonces hay transportadores específicos para colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? Libre. Y también para ácidos grasos libres. En resumen, acá tenemos la emulsión, formación de la colesterol en esterasa, fosfolipasa, lipasa pancreática, la lipasa pancreática necesita la colipasa, y esos componentes de la hidrólisis de estos lípidos se incorporan a la micela simple y forman la micela mixta. Entonces, componente de la micela mixta, todos aquellos compuestos que tienen parte hidrofílica y parte hidrofóbica. ¿Por cuyo motivo? La glucosa se incorpora a la micela simple. ¿Por qué? Porque la glucosa es todo hidrofílico. La fructosa, los aminoácidos, ¿está correcto? Entonces hay ciertas características para que esto ocurra. Ahora, acá están los productos de hidrólisis. Miren, acá hay una capa, miren acá, ¿están mirando? Es una capa de agua inmóvil, una capa de agua no agitada. Inmóvil o no agitada. ¿Por qué se llama así? Porque miren, si esta es la membrana, en todas las membranas hay capas de agua que embeben, cubren las membranas. Y estas capas de agua son agua altamente estructuradas. ¿Se acuerdan que en química les hablamos de los icebergs, los platratos? ¿Qué pasó? Nada. Bueno, se olvidaron de hablar seguramente. Miren, una molécula de agua, ¿qué cosa tiene? Un oxígeno y dos hidrógenos. Acá el oxígeno tiene un par, dos pares de electricidad, no, electrones. ¿Está correcto? Que tienen una, miren, partimos la molécula de agua por aquí, este tiene delta positivo y este delta negativo. Entonces una molécula de agua, ¿está bien? O media caña. ¿Está bien? ¿Sí? No, tú que eres el naranjado. No es que dice está bien, dice no, ¿está bien? Sí, está bien. Ya. Entonces, la parte negativa de una molécula de agua tiene una interacción a través de puentes de hidrógeno con la parte delta positiva de otra molécula de agua. Entonces, una molécula de agua que tiene dos partes ligeramente delta positivos se unen a una que tiene delta negativo y a otra molécula de delta negativo. Y así se van estructurando. Entonces, ¿qué es lo que se forma? Un agua altamente estructurada, en la que una molécula está ligándose a otra, y esta a otra, y esta a otra, y así sucesivamente. Por eso se llama agua altamente estructurada. Y esa capa de agua se comporta como si fuese una membrana. Entonces, para atravesar esa capa de agua inmóvil, existen ¿qué cosas? Las micelas, que tienen una carga eléctrica en la parte exterior. Entonces, pueden atravesar las micelas. ¿Cuánto mide la micela? 5,7. La mixta, 10. ¿Y cuánto mide esta agua estructurada? 100 a 400 micrómetros. O sea que tiene la micela mixta tiene que atravesar un buen trecho. ¿Entendido? Por ese motivo, el colesterol esterificado, miren, viene acá y es repelido. Los triglicéridos vienen aquí y son repelidos. No se absorben. El agua altamente estructurada lo impide. Avanzamos un poquito más. Ahí están.
¿verdad? Y recinto intestinal. ¿Hay algún problema para pasar rápido? No hay. ¿No? ¿A partir de qué compuesto se realiza la síntesis de triglicéridos en el enterocito? A partir de, exacto, beta monoacilglicerol. ¿Por qué? Porque es el compuesto lipídico que en mayor porcentaje se absorbe. 70%, por eso le dije 70% de los triglicéridos se absorben como beta monoacilglicerol. ¿Por cuyo motivo? La resíntesis intestinal ocurre a partir de beta monoacilglicerol principalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ya, eso es papadita. ¿Qué pasa con el colesterol? El colesterol, dime cualquier cosa, hijita, dime, ¿no? Ya. No se inhiban, hablen, digan algo. No entendí, no hay problema. Yo tampoco entiendo, así que ¿cuál problema? El colesterol se almacena en las células, se guarda bajo la forma de éster de colesterol. Y ese éster de colesterol, el colesterol se esterifica con un ácido graso no qué, no conocido, no saturado. Ácido graso con dobles enlaces. Para esterificar el colesterol se necesita ácido graso con dobles enlaces. Por eso es bueno ingerir. No, trago no. Ingerir tampoco. Aceites, vegetales. Porque los aceites vegetales, ese que compramos en la farmacia, en los supermercados, son aceites que tienen bastantes ácidos grasos no saturados. Linoleico, linolénico, arachidónico, etc. En cambio, la grasa dura, que existe ¿dónde? La carne de vaca, a veces también en la carne de cerdo, son grasas, o las margarinas, son grasas que tienen un contenido alto de ácidos grasos saturados. Bueno, pasemos. Circulación enterohepática. Está referida a, aquí está, miren, este es el hígado, bilis, intestino, se forman los kilomicrones, van por ¿dónde se transportan los kilomicrones? Conducto linfático. ¿Y cuándo se pierden por las heces sales biliares? Medio gramo. ¿Está bien? Y esteroles neutros, también medio gramo. Entonces, si salieron sales biliares 20 gramos al día, se pierde 0,5 gramos. Estas sales biliares van a tener que ser sustituidas por síntesis que ocurre a partir de colesterol. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan los cálculos biliares aquí? Sí, pura piedra. Piedra. ¿Está bien? Acá hay cáncer, acá está cabeza de páncreas, el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Estamos bien? Bueno, esto lo leen ustedes, lo siguen leyendo. ¿Algún problema con esto? No, está facilito, ¿no? No, para explicar algo que resulta un poco difícil. Pero una pequeña explicación. Este es el kilomicrón y este kilomicrón es inmovilizado. ¿Está correcto?
en la superficie endotelial con cadena de polisacáridos, en la cual se encuentra la lipoproteína lipasa. La lipasa lipoproteica o proteína lipasa es una enzima que es inducida por la insulina. No es activada, por si acaso. Una cosa es activación y otra cosa es inducción. Inducción es que incrementa su síntesis. Y activación es que incrementa su actividad catalítica. ¿Está correcto? Lo que hace la insulina es inducir, incrementar la síntesis de ¿qué? De lipasa lipoproteica. Y esta enzima es activada por ApoC2, apolipoproteína C2. Los kilomicrones no van a estar ahí todo el día, ¿está correcto? Porque es aburrido estar ahí. ¿Saben? Y otra vez regresa. Dan la vuelta por todo el aparato circulatorio, regresan al tejido adiposo y empieza otro proceso lipolítico. Salen, se desprenden, otra vuelta, otro proceso. Son los que más se demoran en metabolizarse. Por eso cuando le van a hacer un análisis de sangre, van a determinar el perfil lipídico, ya qué significa triglicéridos, colesterol, ¿qué más? HDL, LDL y todas las L's. Le dicen cuánto de ¿cómo se llama? De ayuno. 2 horas. De 12 a 14 horas. Por eso, porque el kilómetro da vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. ¿Entendido? La hidrólisis es rápida, pero el momento que se desprende y otra vez se va y otra vez regresa, demora. Por ese motivo dice 12 a 14 horas, ya estamos seguros de que no hay kilomicrones en el plasma sanguíneo. Y por otro lado, las VLDL se forman en la fase posabsortiva, de manera tal que son varias horas que es necesario esperar. Acá están los kilomicrones que tienen remanente de kilomicrón. Acá está el kilomicrón, intestino delgado, kilomicrón, lipasa lipoproteica, principalmente tejido adiposo. También llega el tejido muscular también. Y esos kilomicrones van a ser captados por receptores. Hay 2 tipos de receptores. Un receptor de ApoPE y un receptor de ApoE. ¿De acuerdo? Y los kilomicrones, ¿qué apoproteína tienen? ApoE. Porque la ApoB48 no tiene receptores. No hay receptor para ApoB48, solo para la ApoE. Terminó. Bien. Ahora sí. Vamos por acá. Vamos a la 9. ¿En qué parte entra el kilomicrón? Porque mira, las gotas de grasa las emulsificamos con las normales iniciales junto con los lípidos, con los lípidos en medio. De esa forma la micción mixta cuando tienen contenido de estos. ¿Qué son lipoproteínas? Son partículas de tipo micelar. ¿Qué significa micelar? 1, microscópica. 2, altamente organizada. En cambio, la evolución no es organizada. Son gotas de grasa dispersas. No le hagas caso. Las gotas de grasa emulsionada no están organizadas como lo hacen las micelas. En las lipoproteínas, desde el punto de vista físico-químico, son micelas, o sea, altamente organizadas. Cada uno tiene un lugar dentro de la partícula. ¿Está correcto? Las proteínas que forman parte de estas lipoproteínas son las APO. APO tiene el apócope, ¿no? Porque es en realidad apolipoproteína, ¿no? Para no decirlo, se dice solamente APO. La función que cumple mantiene estrechamente relación con
composición. Es decir, si tiene mucho ApoC2, funciona de una manera. Si tiene mucho ApoB, funciona de otra manera. Si tiene mucho ApoA1 o A2, funciona de otra manera. Entonces, ¿de qué depende la función? ¿De qué depende el efecto que ejercen estas lipoproteínas? Depende de su composición. Prácticamente de las apolipoproteínas. Porque van a haber receptores específicos para esas apolipoproteínas. Y de eso va a depender la función que estas cumplen. Esa fue una pregunta que hice en el residentado médico hace, creo que todavía no existía hace como más de 20 años. Es que en esa época era muy complicado, hace como 30 años atrás. Eran épocas en las que había mucha confusión, no estaba muy estatuida, muy precisas, hace como 30 o 40 años, no estaban muy precisas la terminología. En esa época había una de transición, que se hablaba de beta-lipoproteínas, alfa-lipoproteínas, y reflauta, ¿qué cosa eran las alfa, qué cosa eran las beta? No HDL, no LDL, no la alfa, no la beta, no la prebeta, es la prebeta. ¿Está correcto? Entonces, para el estudiante de medicina le resulta un poco complejo esto. Llegan ustedes sobre los de qué se diferencia ¿cómo se llama? El metabolismo de la prebeta con la beta. Y ahí mismo le colocan a uno LDL y LDL. Y para peor confusión, el JAMA, Journal American Medical Association, quería colocar en castellano siglas en español. Entonces tenía siglas en español, siglas en inglés, terminología tipo que derivaba de electroforesis y terminología que derivaba de la ultracentrifugación. Felizmente que ahora ya no existe esas complicaciones. Estas son todas las lipoproteínas, naturalmente. En una persona normal no hay kilómetros, solamente LDL, LDL y HDL. Bueno, esto no se lo voy a explicar porque ustedes lo tienen allí, la función que cumple cada una de ellas. Solo hacer alusión a esto. Que las ApoE2, hay E4, E2, ¿está bien? E2, E4, hay otros, hay E3, etcétera, etcétera. Pero estas son las más relevantes. Mucho más antes se hablaba de apolipoproteínas de menor importancia. Y años después resulta que son las más importantes. Por eso les digo, eran épocas un poco difíciles de poder discernir fácilmente. Las ApoE2 son frecuentes en hipertrigliceridemias, en las E4 en hipercolesterolemias y las lipoproteínas como E2 y E4 son frecuentes en la hiperlipidemia mixta, es decir, aquella en la cual el paciente tiene elevados niveles de colesterol y elevados niveles de triglicéridos. ApoB100, eso ya lo explicamos, por qué existe la B48 y por qué existe la B100. ¿Algún problema con la BLDL? La BLDL, para fijar conceptos, ¿dónde se estructura? En el hígado. ¿De qué depende la cantidad de BLDL que se estructura en el hígado? ¿De qué depende? De la síntesis ¿de qué? De la ingesta de grasa, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasa y carbohidratos. ¿De qué depende? Pues a ver toditos. Depende de la cantidad de triglicéridos que se ha sintetizado en el hígado. Recuerden, el hígado es el tejido donde mayor cantidad de ácidos grasos se sintetiza. Más que cualquier otro tejido, el hígado.
Y allí, al sintetizarse mayor cantidad de ácidos grasos, se sintetiza mayor cantidad de triglicéridos. Y el hígado no está en capacidad de almacenar triglicéridos. Es un producto de exportación. ¿Qué hace el hígado? Tiene que sintetizar ApoB100. Y con las ApoB100 estructura las VLDL. Entonces, ¿de qué depende la formación de VLDL? De los triglicéridos que se sintetizan en el hígado. Por eso se habla de triglicéridos endógenos. ¿Y esos triglicéridos endógenos de dónde provienen? Básicamente, uno, de los carbohidratos que se ingieren. ¿Cuál? Glucosa y fructosa. Ahora ya se habla de fructosa porque es un carbohidrato que se ingiere con mucha frecuencia. Por otro lado, también hay ácidos grasos que provienen del tejido adiposo. Llega al hígado el ácido graso del tejido adiposo. Y ese ácido graso que proviene del tejido adiposo, conducido por la albúmina, en el hígado, ese ácido graso puede seguir varias vías. Uno, ser oxidado. ¿Dónde? En la mitocondria, a través del proceso de beta-oxidación. Y otra parte de ese ácido graso va a servir para sintetizar nuevamente triglicéridos. Todo va a depender del estado nutricional de la persona. ¿Cuánto tiempo está en ayuno? De eso va a depender. Y te lo inquieta. Entonces, esa VLDL se estructura en el hígado, que es una VLDL. Algunos autores le llaman naciente. ¿Cuál es la VLDL? Incorporación de la lipasa lipoproteica, preferentemente ¿dónde? En el tejido adiposo, también en el tejido muscular. Se hidrolizan los triglicéridos, el glicerol regresa al hígado. No depende en qué momento se encuentra el hígado o la persona. Hace poco que ingirió alimentos, ¿y qué tipo de alimentos? ¿Mucho carbohidrato o carbohidrato con grasa? No depende del estilo de vida de esa persona. Sé que ingirió mucho carbohidrato. ¿Qué está haciendo ese carbohidrato? Bueno, después vamos a ver eso. La cuestión es que esa VLDL se va a convertir en remanente de VLDL. Y por acción de siempre la lipasa lipoproteica va a convertirse en IDL, o sea, lipoproteínas de densidad intermedia. Para que lo veamos más fácil. El 50% se queda en el hígado. Interacciona con receptores. ¿Qué receptores? De ApoB que hay en el hígado. Y el otro 50% se convierte en LDL. Como la VLDL han sido atacadas por la lipasa lipoproteica. La lipasa lipoproteica, ¿qué es lo que ha hecho? Hidrolizar los triglicéridos. Entonces el contenido de colesterol incrementa su concentración. No es que aumente el colesterol, sino que al disminuir los triglicéridos, la concentración del colesterol aumenta. Pues. ¿Está entendido eso? Bien. Estas LDL se van a metabolizar, van a ser captadas por tejidos periféricos. ¿Por qué? Estos tienen receptores de ApoB. Y otra parte de estas LDL van a ser captadas por el hígado, porque en el hígado hay receptores de ApoB. ¿En qué otros tejidos? ¿Qué tejidos tienen mayor cantidad de receptores de ApoB? 1, 2. Ya dije el hígado. ¿Perdón? ¿Tejido adiposo? No. Habla. ¿Ah? Músculo esquelético. ¿Sí? Di algo, pero di algo. No me digas que viene de la alianza. No. Eso no está permitido acá.
te expulsamos el mismo. Se queda muscular. No. ¿De fija? Tampoco. Oye, ustedes me están adivinando. El vaso. Yo te digo taza. 1. Cápsula suprarrenal. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo pregunto en el examen, ¿por qué en la cápsula suprarrenal hay mayor cantidad de receptores de ApoB que en el tejido muscular? Porque las cápsulas suprarrenales utilizan ¿qué cosa? ¿Para qué cosa? Colesterol para sintetizar hormonas. Exacto. Necesitan colesterol para sintetizar hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Mineralocorticoides. Glucocorticoides. Y eso se sintetiza a partir de colesterol. ¿Qué otro órgano? Las glándulas sexuales masculinas y femeninas que utilizan colesterol para sintetizar hormonas sexuales, testosterona, etc. ¿Estamos bien? O sea, aparte del hígado, esos tejidos. ¿Estamos bien? Ya le estoy dando todas las fijas, ya te va a tomar el examen. Apruébenos, profe, apruébenos. A todo lo de la U, levante el pie. Levante el pie. ¿Estamos bien? Está facilito. Acá está. Esta es la estructura de una LDL. En el interior, ¿qué cosa hay? Triglicéridos y éster de colesterol. O sea, todos compuestos hidrofóbicos. Y en la parte externa, ¿qué cosa hay? Colesterol libre, o sea, no esterificado, como líquidos. ¿Está correcto? Y apolipoproteína. ¿Cuál de ellas? ApoB100. LDL, ya sabemos de la LDL, lo lean aquí. LDL, acá está. Este receptor se une al lisosoma, el lisosoma lo hace picadillo. ¿Qué forma? Aminoácidos, las apolipoproteínas forman aminoácidos, y el colesterol, 1, se almacena como de colesterol. 2, va a servir para sintetizar sustancias biológicamente importantes. Todo depende del órgano. Va a servir para la síntesis de hormonas, para la síntesis de sales biliares, para etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, si hay mucho colesterol que está llegando con las LDL, va a inhibir la síntesis de receptores de ApoB. Y de esa manera se regula la síntesis, el contenido de colesterol en esa célula. ¿De acuerdo? Inhibe la síntesis de receptores de ApoB cuando hay mucho colesterol. Y ustedes me dicen, ¿y si hay poco? Ah, si hay poco. Estos ésteres de colesterol, acá, acetilcolesterol, acetiltransferasa, va a hidrolizarse este colesterol. ¿Y va a servir para qué? 1, para la membrana plasmática. 2, para sintetizar sustancias biológicamente importantes. Y otra acción del colesterol es regular su propia síntesis. Entonces, si hay poco colesterol, ya no va a inhibir la síntesis de receptores. Muy bien. Eso ya lo saben ustedes. HDL. ¿Qué enzima? Esto sí quisiera explicarles un poquito más. Acá está. Esta es la estructura de HDL3 humana. Miren lo que existe acá. En el centro, ¿qué cosa hay? En el núcleo, ¿qué cosa hay? Miren, colesterol esterificado y triglicéridos, es decir, compuestos hidrofóbicos. Por eso es importante tener el concepto de compuesto hidrofóbico. No otra cosa. No la forma, no. El concepto, lo mantiene grupo y carboxilo, sí, entonces silofílico, y esta parte silofóbica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está correcto? Y esta parte, este no tiene parte hidrofílica, este es hidrofóbico. O sea, hay una pregunta que se hizo en seminario sobre almacenamiento de
Energía. ¿Por qué se almacenaba energía bajo la forma de triglicéridos y no de glucógeno? Porque el glucógeno es completamente hidrofílico. El glucógeno es hidrofílico. Entonces se embebe con bastante agua. ¿De acuerdo? Está lleno de agua. En cambio, los triglicéridos no hay agua. Los ácidos grasos se disponen por capas. Y todo es compacto. Y eso ha permitido en el proceso evolutivo que la energía se almacene como grasa, no como glucógeno. Si no, haga la siguiente prueba. Agarre una tapa de una gaseosa, pesen 2 gramos, échenle agua. ¿Cuánto pesa? 2 gramos y una pulgada más. Agarre un trozo de 2 gramos ¿de qué? De algodón. ¿El algodón qué es? ¿Hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofílico. ¿Está bien? Ahí mismo dice, en la misma etiqueta dice algodón hidrófico. Échenle agua. ¿Pueden verlo bien? ¿Cuánto? 2 gramos. Pésenlo. ¿Cuánto va a pesar? Por lo menos va a pesar como 3 a 4 gramos. Casi el doble. ¿De acuerdo? Si el glucógeno, si la energía se guardase bajo la forma de glucógeno, el ser humano tendría que pesar pues, unos 300 kilos o 200 kilos. Eso es normal. Y eso lleno de agua. Porque el glucógeno embebe agua, liga agua. Y ese concepto deben tenerlo muy claro. Ahora miren acá. La parte externa, esto de acá, es una apolipoproteína. Apolipo. Este acá, colesterol libre. Ligeramente sumergido. ¿Por qué? Porque el colesterol tiene un grupo hidroxilo, pero es hidrofílico, sí, pero no tanto comparado con la molécula total. Y acá al costado, ¿qué hay? Fosfolípido. ¿Cuál? Lecitina. ¿Qué es lo que hace la lecitina colesterol así transferasa? Miren, esta lecitina tiene la parte hidrofílica acá, mira, hidrofóbica acá. O está perfectamente equilibrado. Lo que hace la lecitina colesterol así transferasa es este ácido graso lo transfiere al colesterol libre. Y el colesterol libre se transforma en colesterol esterificado, completamente hidrofóbico. ¿Qué pasa con ese compuesto? Penetra en el núcleo. Acá, en el núcleo. Y el fosfolípido, en este caso lecitina, al perder este brazo, se torna muy hidrofílico. Entonces ya no puede estar en esta posición, sale de la partícula. ¿Entendido? ¿Por cuyo motivo? Esa partícula lipoproteica, en este caso HDL, debe captar más fosfolípidos. ¿Para qué? Para estructurarse. ¿Por qué? Porque HDL está captando colesterol de tejidos extrahepáticos. Pero ese colesterol es libre. Entonces va a llenar ¿la qué? Dime nomás, ayúdame porque no me acuerdo. Va a llenar la envoltura de la HDL. Ya no va a poder seguir captando más colesterol. Entonces, ¿qué es lo que hace? Coge el fosfolípido, lo esterifica el colesterol, y el colesterol esterificado penetra en el núcleo. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede con la HDL? Empieza a crecer. ¿De acuerdo? Crece más, crece. Y ya se va a transformar en un HDL2, que es mucho más grande. Y siempre preguntan los monosapios, ¿cuál es más dañino? ¿El HDL3 o el HDL2? La respuesta, por si le preguntan, es el HDL2. ¿Por qué? Porque tiene más colesterol que el HDL3. Porque el HDL3 ha seguido captando colesterol libre y también fosfolípidos. Porque si no capta fosfolípidos, no puede esterificar colesterol.
Pero el fosfolípido se va a ocupar espacio, no, porque sale de ahí. ¿Y por qué sale? Porque ya el balance lipofílico, ya se perdió. Ahora es bastante hidrofílico, entonces sale de la partícula. No puede permanecer ahí. Tiene que tener un balance entre lo lipofílico y lo hidrofílico. ¿Está bien? Debe estar balanceado ambas propiedades, hidrofílica y lipofílica. Eso ya lo saben, se intercambian todo. Eso lo voy a explicar en otra clase. ¿Listo? Wow. Ácidos grasos. Bueno, ácidos grasos. Eso ya está. Síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa, piruvato, entra piruvato a la mitocondria, forma acetil-CoA, el acetil-CoA como sal acetato, forma citrato. Gran parte sale del citrato al citosol, forma acetil-CoA, la mayor parte forma ácido graso, por eso está como una flecha ancha, y menos colesterol. Motivo por el cual, si el paciente llega con un nivel de colesterol de 250 miligramos por decilitro, siendo lo normal menos de 200, en primer lugar le aconsejan que, uno, disminuya la ingesta calórica bajo la forma de carbohidratos, menos pan, menos arroz, menos tallarines, menos gaseosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, naturalmente, que no coma mantequilla. Si va a ingerir huevo en lo posible, solamente la clara. Si es una señora que se le ve a su marido a ver si se muere más rápido, me dice, ¿ah? Huevo duro, sí. En tu caso comes todo. Estás bien, pues hijo. Estás saludable. Menos la cáscara. Pero te lo comes todo, no hay ningún problema. Pero si tienes problemas con tu colesterol, es preferible que no comas la hierba. Si tu colesterol está alto, es preferible que no comas la hierba. Come la clara. ¿Estamos bien? Entonces, siempre, ojo, relaciones, carbohidratos con colesterol y, sobre todo, triglicéridos, que es lo que más se sintetiza. Aquí estamos. Acetil-CoA, como lo sal acetato, forma citrato. Acá hay unos transportadores de tricarboxilato que son activados por la insulina, o sea, sale el citrato, por la ATP citratolasa forma acetil-CoA. Acá o sal acetato. Ahora miren acá lo que sucede. Este acá es la enzima málica. ¿Qué forma la enzima málica que transforma malato en piruvato? ¿Qué es lo que forma? NADPH. ¿Para qué sirve? Para la síntesis de ácidos grasos y síntesis de colesterol. Pero también, ojo, se utiliza NADPH de la vía de las benzosas. ¿Entendido? Bien. La síntesis de ácido graso, nadie le ha dicho que aprendan esto. Solamente para mostrar cómo ocurre la síntesis, nada más. ¿Está bien? Nada más, y punto. Ahora, ¿qué es lo que sintetiza? ¿Qué es lo que se sintetiza en las células humanas? Básicamente, ácido palmítico, no esteárico, palmítico. Y en menor grado, esteárico. ¿Cómo se regula? Disponibilidad de sustrato, o sea, acetil-CoA. ¿Quién da acetil-CoA? La glucosa. Actividad acetil-CoA carboxilasa. ¿Quién activa la acetil-CoA carboxilasa? El citrato. El citrato activa la acetil-CoA carboxilasa. Como consecuencia de ello se activa la síntesis de ácidos grasos. ¿Estamos bien? Entonces, suficiente, ¿qué se necesita? Acetil-CoA, ¿quién lo proporciona? La glucosa. Pero es un acetil-CoA, ojo, que tenga el citosol, no en la mitocondria.
Porque los libros ponen acetil-CoA, sí, tal cosa. No, un momentito, hay que diferenciar. Acetil-CoA que está en el citosol es en la fase postprandial. ¿Estamos bien? Pero acetil-CoA que está en la mitocondria, ese es ayuno. Y ese acetil-CoA de la mitocondria tiene otros fines. Sintetiza cuerpos cetónicos. ¿Estamos bien? En cambio, esta no. Esta sirve para sintetizar ¿qué cosa? Ácido graso sin colesterol. La acetil-CoA carboxilasa es la enzima limitante. ¿Qué significa? Reguladora. Existen dos formas. Fosforilada, que está inactiva cuando... ¿En qué situación está fosforilada? Si le estoy dando todas las vidas. En el A, adviento no. En el A, aturdimiento tampoco. Ayuno. Y está desfosforilada en la fase postprandial. ¿Entendido? Regulación de la síntesis a corto plazo, modificación alostérica. Ya saben lo que es alostérica. ¿Por qué? Por el citrato. La activa. El inhibe el acetil-CoA, es decir, el producto inhibe por retroinhibición. Modificación covalente. La primera clase hablamos sobre enlace covalente. Inhibida por fosforilación. ¿Quién fosforila las enzimas? Las quinasas. Activada por desfosforilación. La proteínfosfatasas. Y con la dieta. Ácidos grasos poliinsaturados son de configuración cis. Oración del calor, cuando recalientan, ustedes están friendo algo en la casa, colocan bastante aceite, siguen friendo, guarden aceite para mañana, siguen friendo, no, guardenlo para otro día, siguen friendo. Ese aceite es líquido, sí, pero de configuración cis pasa a configuración trans. Y decir, oye, pero no está saturado. Sí, pero está en trans, lo cual significa que se comporta como si fuese un ácido graso saturado. ¿Entendido? Los ácidos grasos esenciales se encuentran generalmente en el carbono 2 de los fosfolípidos, especialmente la lecitina, que es la que existe en mayor cantidad. Acá tiene proceso de alargamiento 18, 20, 22, 24. Y para este alargamiento, ¿qué necesita? Malonil-CoA. ¿Y de dónde sacan el malonil-CoA? Miren. Malonil-CoA. El malonil-CoA se sintetiza a partir de acetil-CoA, ATP, CO2 o la acetil-CoA carboxilasa, que tiene como coenzima la biotina. ¿Qué forma? Malonil-CoA. ¿De acuerdo? ¿En qué fase? Postprandial. Ese malonil-CoA inhibe la carnitina acetiltransferasa. ¿Para qué? ¿Dónde está esa carnitina acetiltransferasa? En la mitocondria. ¿Para qué? Para que los ácidos grasos que estén rodeando por ahí no ingresen a la mitocondria. No sea cosa que se sintetice el ácido graso y se meta a la mitocondria. No. Si está el ácido graso, no puede ingresar a la mitocondria. ¿Por qué? Porque el malonil-CoA lo impide. ¿De qué manera? Inhibiendo la carnitina acetiltransferasa. Entonces ya no hay oxidación de ácido graso. Hay síntesis, pero no oxidación. Por eso en la fase de ayuno, cuando se forma poco malonil-CoA, no hay inhibición de la carnitina acetiltransferasa. Es decir, se pueden oxidar los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque estamos en ayuno, hay poco acetil-CoA, no hay síntesis de malonil-CoA, entonces se oxidan los ácidos grasos. ¿Para qué? Para obtener energía, porque el hígado no usa glucosa.
no las usa. Por gluconeogénesis forma glucosa, pero es un producto de exportación. Y se usa muy poco, casi nada. Entonces tiene que disponer de una fuente energética. ¿Cuál es la fuente energética? Los ácidos grasos. ¿De dónde provienen? Tejido adiposo, ácidos grasos. Entonces, por un lado, no hay síntesis de ácido graso. ¿Por qué? No está entrando glucosa. No hay malonil-CoA. Entonces, no se inhibe la carnitina citraferasa. En consecuencia, al no inhibirse, pasan los ácidos grasos y son oxidados. Y cuando se oxida el ácido graso, ¿qué proporciona? 1, NADH, 2, FADH2 y 3, acetil-CoA. Muy bien. Y para finalizar con esta parte, ¿el ácido oleico el ser humano lo puede sintetizar? Claro, no hay ningún problema. Pero no es un ácido graso esencial. Ahora, como estamos en la fase postprandial, esta enzima, delta 6 desaturasa, no es una enzima, son varias enzimas. Esa delta 6 desaturasa es activada por la insulina. Funciona en la etapa postprandial y era limitante en los procesos de alargamiento y desaturación de los ácidos grasos. Por eso esto está ocurriendo en la fase postprandial. Delta 6 desaturasa, malonil-CoA. ¿De dónde viene malonil-CoA? Acetil-CoA, ATP y CO2. O la acetil-CoA carboxilasa. ¿Bien? Entonces la acetil-CoA carboxilasa está sintetizando malonil-CoA para sintetizar sus ácidos grasos, pero también para, ojo, alargar la cadena de ácido graso de 18 a 20 átomos de carbono. Luego una delta 5 desaturasa, ¿estamos bien? Luego una elongasa y así sucesivamente. Acá el linoleico, este sí es esencial. ¿Dónde se encuentran? Los aceites que nosotros ingerimos diariamente. Naturalmente que también están los aceites de pescado, hay regular cantidad de omega. Esto se llama omega 6, el linoleico. Y también hay un omega 3, que es el linolénico. Y este forma, ¿qué cosa? Ácido araquidónico. Antes se decía que era esencial, ahora ya no. Solamente linoleico y linolénico. Y acá nuevamente, delta 6 desaturasa, elongasa, delta 5 desaturasa, elongasa, delta 4 desaturasa, elongasa. Y crecen hasta 26, más o menos 24 átomos de carbono. Acá está. Linolénico es un omega 3. Nuevamente, delta 6 desaturasa, elongasa, delta 5. Eicosa pentenoico, docosa hexaenoico y así sucesivamente. Vamos a hablar de factores de transcripción de una forma rápida. Se han descrito por lo menos 4 familias. Ahora, ahí está. HNF4, LXR, PEPAR y esta cuestión. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. Quiero que lo van a leer, lo leen. PEPAR 1 se expresa en tejido adiposo, colon, vaso, retina, hígado. PEPAR gamma 2 solo se expresa en tejido adiposo. Tiene varios genes objetivos. ¿Cuáles son los genes objetivos? Proteína ligadora de ácidos grasos de adipocito, la lipasa lipoproteica, ojo, acil-CoA sintetasa o sintasa, sin vaso, sin jarra, sin nada, proteína transportadora de ácidos grasos, etc. Voy a hablar un poquito de estos factores de transcripción. Miren acá, este es un ácido graso, ojo, no saturado. Por eso es que es bueno ingerir aceite, no ácido graso saturado, sino los insaturados. Que tenga 2, 3, 4, 5 dobles enlaces. Porque esos ácidos grasos, ojo, miren, los ácidos grasos se ligan a factores de transcripción, PEPAR, RXR, y esos se van a ligar ¿a dónde? Al ADN. En lugares específicos del ADN. Al ligarse allí,
Entonces van a expresar, van a decirle a la RNA polimerasa, despierta y copia MSG. ¿Está correcto? Es lo que hacen los factores de transcripción. Le dicen a la RNA polimerasa, copia MSG de allá. ¿De acuerdo? ¿Quiénes hacen eso? Los ácidos grasos no saturados. No los saturados no hacen eso, no hacen nada. Por eso cuando de la forma cis pasa a trans, ya no funciona de esta manera. Y eso es dañino para la salud. Para enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis. Entonces va a activar, está correcto, se van a activar PEPAR, alfa, delta, K. Y cada uno de estos tiene, como veremos después, acá. Ya ustedes saben eso de aquí. SRBP. Acuérdense. La A produce un acúmulo de triglicéridos y colesterol. En cambio la 1C solamente triglicéridos. Una dieta con un elevado contenido de carbohidratos produce cambios en el RNA mensajero de enzimas lipogénicas. Los ácidos grasos poliinsaturados producen una disminución. Los ácidos grasos poliinsaturados, disminución de SRBP1, sin aumentar el 2. Ahora miren, lo que hace el 2 ya lo tienen ustedes, no es que se imaginan, otra cosa. Miren, SRBP2, ¿qué cosa? Es un factor de transcripción. ¿De qué se encarga? Miren, de la síntesis de hidroximetilglutarico-CoA sintasa, la hidroximetilglutarico-CoA reductasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para sintetizar colesterol. Pero para ello, ¿qué necesitan? NADPH. ¿Quién lo da? 1, la enzima málica. 2, la vía de las cetosas. Eso es lo que hace SRBP2. Ahora lo que hace SRBP1C. Ojo. Activa activa la RNA polimerasa que tiene que ver con la copia de los genes de las enzimas de la síntesis de triglicéridos. Pero esta síntesis, ¿qué requiere? NADPH. También. ¿En qué fase? Postprandial. ¿Entendido? Porque si estamos en el ayuno, ¿creen que va a formarse bastante NADPH? No se puede. Entonces estos factores de transcripción son los que van a dirigir, en cierto modo, la síntesis de colesterol y la síntesis de ácidos grasos. 2:52. Bueno, ¿tienen algún otro día libre como para continuar charlando? No vía Zoom, no me agrada el Zoom, me agrada la presencialidad. Lunes, martes. ¿Martes a qué hora? Dígame una hora. Yo llego acá a las 6:20 de la tarde, de la mañana, de la mañana, y me quedo como cerca de las 4. O sea, a las 4, a las 3. No puede ser a las 2.